Buenos días, mi nombre es Carlos Teleche, como aparece aquí en el tablero, y el día de hoy voy a enseñarles cómo trazar funciones, ¿cierto? Cómo trazar el gráfico de una función, sea esta polinómica, lineal, pero bueno, antes de aprender esto de trazar funciones, recordemos un poco el concepto de función. Entonces todo parte del concepto de relación en matemáticas, ¿cierto? Una relación es un producto cartesiano, ¿cierto? Entonces, aquella niña está relacionada con su padre bajo la relación de parentesco de paternalidad, ¿cierto? Pero no todas las relaciones son funciones. Entonces, es bueno recordar eso desde el punto de vista matemático y luego lo vamos relacionando un poco con nuestra vida cotidiana. ¿A qué me refiero con estas relaciones y funciones para que ustedes recuerden un poco? Entonces resulta que recordemos el plano cartesiano, ¿cierto? X y Y, cabe notar que aquí también uno muchas veces lo denota como f de x, o sea, f es función de x, que es precisamente lo que estamos tratando de explicar. Desde el punto de vista gráfico, para ir aproximándonos a lo que deseamos hacer el día de hoy, miremos lo siguiente, tengo esto, que es una función cúbica, ¿cierto? Si yo hago la prueba de la recta vertical, es decir, si paso una recta vertical, vemos que la corta en un solo punto. Por cualquier lugar por donde yo pase esta recta, vamos a ver que la corta en un solo punto. Pero tenemos otro tipo de gráficos que vamos a ver que en los cuales no sucede lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una situación como la siguiente, miren, algo así, si yo hago la misma prueba de la vertical, vemos que la corta en dos puntos. Entonces, para que nos aproximemos a esta idea, como les venía mencionando, si a un valor de x le corresponden dos valores de y, ¿cierto? A un solo valor de x le corresponden dos valores de y, entonces allí no estamos hablando de función, ¿cierto? Eso es para que nos aproximemos un poco la idea. Pero el día de hoy quería pues mostrarles todo lo que tiene que ver con funciones y trazado. Entonces me gusta pues a manera didáctica mostrar lo siguiente. Si yo quiero recordar un poquito algunas funciones que existen, por ejemplo aquí este chico nos está mostrando con sus manos una función cuadrática, ¿cierto? Que obedece pues a una parábola. O aquí este chico, por ejemplo, nos está mostrando la gráfica de una función valor absoluto. O por ejemplo este chico por acá nos va a mostrar la gráfica de la función seno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, un poco pues desde el punto de vista didáctico para que recordemos esto de las funciones. Pero entonces el día de hoy les he traído a colación una función polinómica, ¿cierto? Específicamente es cúbica, y vamos a trazar esta gráfica con un método que en cálculo se conoce como el método de máximos y mínimos. Pero para poder nosotros hacer el despliegue de este procedimiento debemos saber derivar, ¿cierto? Que es un concepto que ya a esta instancia, mis queridos compañeros estudiantes, ustedes deben saber manejar. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a trazar el gráfico de la función x a la 3 menos 6x a la 2 menos 15x menos 40. Bueno, entonces, siempre que yo desee saber cuál es el intercepto de una gráfica con el eje Y, debo observar lo que nosotros conocemos como el término de independencia. Entonces, ¿cómo yo identifico el término de independencia? Pues precisamente porque no tiene variable. Observamos que está la variable al cubo, aquí a la 2 y aquí pues a la 1. El término independiente es el que no tiene la variable, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esta gráfica va a interceptar el eje Y en el punto de coordenadas 0,40. Desde aquí lo podemos visualizar. Entonces yo les voy a exponer un método por pasos que me va a permitir a mí trazar dicha gráfica. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es, muchachos? Entonces lo primero es determinar el dominio de la función, de esta función, que ahorita yo les hablaré de funciones polinómicas. Esta específicamente es una función cúbica, observamos el exponente, y ella tiene un comportamiento pues especial. Entonces determinar el dominio de la función. Y recuerden que la función, pues la vamos a llamar f de x, ¿cierto? Cuando diga f de x me refiero pues a la función como tal. El dominio, entonces,
observemos que cualquier valor que yo le introduzca aquí, en esta expresión matemática, me va a generar un valor real, es decir, x puede ser positivo, o x puede ser negativo, y vemos que me arroja un valor real, un valor pues que nosotros podemos graficar en un plano cartesiano. Hay otro conjunto numérico llamado el conjunto de números complejos, que de hecho también se puede graficar en un plano cartesiano, pero en ese momento no es competencia de nosotros hablar de complejos, estamos hablando del conjunto de números reales. Entonces en este caso vamos a decir, vamos a utilizar por acá otro marcador, vamos a decir que el dominio, esta vez me está presentando la palabra dominio, el dominio de la función pertenece al conjunto de los números reales. O sea que cualquier valor de x que yo introduzca aquí me genera pues una imagen de ese valor. Bueno, en un segundo paso vamos a derivar. Ahorita yo les mencioné la palabra derivar. La derivada tiene un concepto muy amplio, ¿cierto? Porque si recordamos un poco de historia, por allá incluso los griegos con el método de exhaustión, y el método de exhaustión consistía en que a partir, por ejemplo, de una figura geométrica conocida como un cuadrado, se podría pues ir aproximando al área de un círculo determinado, ¿cierto? Entonces este método pues de alguna u otra forma fue evolucionando y ya por allá en el siglo XVII se conoció como el problema de la recta tangente, cómo me aproximo a una recta hasta hallar su tangente, ¿sí? Y también desde el punto de vista de la física de Newton hablamos del concepto de los instantáneos. Entonces la derivada pues tiene todo un desarrollo histórico, pero en este momento voy a referirme a la parte operativa, cómo hallar la derivada de una función determinada. Entonces ese es mi segundo paso, hallar la primera y segunda derivada. Pero repito, ya a esta instancia ustedes deben manejar el concepto de derivada de una función, ¿cierto? De una potencia específicamente. Sin embargo, yo les voy a recordar. Entonces, la notación, esta es la función f de x, no olvidemos, f de x, ¿cierto? Entonces la derivada será f' de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Bajo el exponente y a este le disminuyo 1, entonces sería 3x a la 2, repito, bajé el exponente y a este le disminuyo 1. Conservo el signo porque estoy derivando cada término, ¿cierto? 2 por 6, 12, 12, y el valor que se disminuye 1, menos 15. Y recordemos que la derivada de una constante, cuando entro a derivar ese término, la derivada de una constante es 0, o sea que pues, yo puedo omitir en ese momento ese espacio, ¿cierto? La derivada de una constante es 0, entonces, bueno, no tendría sentido que es un 0, realmente no es necesario. Y vamos a ir a la segunda derivada, o sea, f2' de x. ¿Qué es la segunda derivada? Pues volver a derivar la primera derivada. Entonces bajo este, bajo multiplicar, sería 6x, también se disminuye 1 menos 12. ¿Cierto? Entonces ya tenemos primera y segunda derivada. Ahora lo que vamos a hacer es hallar los puntos críticos. Y vamos a hacer algo muy especial. Entonces, segundo paso. Entonces, primer paso ya el dominio. Segundo paso, puntos críticos. Eso, muy bien. Entonces, cualquier pregunta que tengan en ese momento, me van diciendo, porque esto es un proceso sistemático. Esto no es tanto de aprender cosas de memoria, sino un proceso sistemático. Entonces, el tercer paso, los puntos críticos. Tercer paso. Puntos críticos. Entonces los puntos críticos se hallan igualando la primera derivada a 0. O sea que yo tomo esta expresión. Y le igualo a 0. Bueno, entonces la pregunta, ¿y por qué igualo esto a 0? Resulta que cuando yo tengo un gráfico, ¿cierto? Volvamos al plano cartesiano de x y f de x. Entonces, si yo tengo una gráfica como esta, por ejemplo, entonces pues vemos que aquí hay un pico, ¿cierto? Aquí hay un pico y aquí hay un valle, pues en términos de física. Entonces, miren que la tangente a esta curva es una recta cuya pendiente es 0. Recordemos que n es la forma cuando en matemáticas representamos la pendiente. Igual acá, n igual 0. Entonces, por eso, cuando uno ha determinado esta primera derivada igual a 0, ¿cierto? Para ver esos puntos críticos que generalmente van a ser máximos o mínimos. Ahora vamos a ver de qué depende que sea máximo o mínimo.
Entonces, e igualado a 0, ¿cierto? Aquí pues les doy la explicación de por qué igualamos a 0. Y resulta que aquí tenemos una función cuadrática. Ahora que les pinté los muñequitos, vemos que una función cuadrática es una parábola, ¿cierto? Que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Entonces, recordemos que esta como tal es función, pero cuando la igualo a alguna expresión ya se convierte en ecuación. Entonces, una ecuación cuadrática, ¿cómo se resuelve? Entonces, yo les recuerdo, una ecuación cuadrática se puede resolver de dos formas. Por factorización, Uno también a la tienda. por, también podemos resolverla por fórmula general, ¿cierto? Aquí hemos utilizado esta fórmula general, aunque repito, las dos opciones son válidas para resolver en este momento esto. Les recuerdo esa fórmula general también, es x igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto es esto, fórmula general, incluso algunas le dicen fórmula del bachiller, ¿cierto? Porque se utiliza mucho. Entonces vamos a comenzar a identificar esos elementos. Resulta que ¿quién es A? A siempre va a ser el que acompaña la variable al cuadrado, o sea que en nuestro caso A vale 3. ¿Quién es B? El que acompaña el término disminuido 1, ¿cierto? Pues en cierta forma este es el doble de este, entonces B es menos 12 y C es menos 15, entonces ya tenemos identificados A, B y C. Entonces en este momento, muchachos, compañeros estudiantes, ustedes van a reemplazar, ¿cierto?, estos valores de A, B y C en esta fórmula y me dicen qué valores de X obtienen. Les recuerdo un poco elementos de esto de la ecuación cuadrática. Esto aquí se va a llamar discriminante. Esto debe ser mayor o igual que 0 para que hablemos de los números reales. Recuerden que al principio dijimos que el dominio de la función son los números reales. Si esto llega a ser menor que 0, o sea, si esto es negativo, entonces ya no va a estar en el conjunto de los números reales la solución de la ecuación, sino en el conjunto de los números complejos, que repito, no es de nuestro interés en este momento. Entonces, yo me adelanté un poco, muchachos, y hay esos valores de X que ustedes en ese momento están hallando allí, para que ustedes me involucren en este proceso allí, no se me queden allí pues como tan básicos, sino que parecen un proceso. Entonces yo me adelanté un poco y los valores que tenemos son que X vale menos 1 y que X vale 5, ¿cierto? Podemos incluso llamarlo X1 y X2, realmente eso es indiferente, lo importante es la ubicación de esto. Entonces, X menos 1 y X igual a 5. Estos son los famosos puntos críticos y vamos a ver cuál es el comportamiento de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer es tener una recta numérica, ¿cierto?, donde voy a dedicar esos números que me van a determinar unos intervalos. Entonces, por aquí tenemos el menos 1, por acá tenemos el 5, ¿cierto? O sea que el 0 está por aquí aproximadamente. Esto no tiene que ser muy preciso, simplemente vamos a mirar lo siguiente. Entonces vamos a comenzar a darle valores, como aquí se determinaron 3 intervalos, ¿cierto? El intervalo es de menos infinito hasta menos 1, el intervalo es de menos 1 hasta 5 y el intervalo es de 5 hasta infinito. Tengo determinados 3 intervalos, yo voy a darle valores a esto menores que menos 1, luego valores comprendidos entre menos 1 y 5 y luego valores mayores que 5, pero sin incluir esos valores porque son puntos críticos. Entonces, al ser estos raíces de acá, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo reemplazo con menos 1 y con 5, pues daría 0, pero no es de interés. Aquí lo que me interesa es darle valores menores que menos 1 y mirar el signo, si es positivo o si es negativo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que si son valores negativos es porque la gráfica decrece, pero si son valores positivos es porque la gráfica crece. ¿Listo? Entonces, ensayemos aquí, pues, hagámoslo de alguna u otra forma, pues, mentalmente, ¿cierto? Si yo le doy un valor por aquí, por ejemplo, de menos 2, ¿cierto? A esto, entonces menos 2 al cuadrado da 4, por 3, 12, ¿cierto? 12. Aquí menos 2 por menos 12 da 24 positivo, y aquí menos 2 por menos 15 da 30. Entonces, es evidente que este valor es positivo, ¿cierto? Este valor es positivo. Repito, no me interesa el valor numérico, me interesa el signo como tal. Entonces, si es positivo, si este valor es positivo, entonces ¿qué va a suceder? Que la gráfica crece, o sea que el comportamiento aquí es de esta forma para la gráfica, ¿cierto? Es lo que me interesa.
al yo reemplazar x por menos 2, que es un valor convertido en este intervalo, entonces dio positivo, es lo que me interesa. O sea que yo puedo decir con vehemencia que cuando yo reemplazo aquí y me da positivo, el comportamiento es creciente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar este intervalo a ver si es creciente o decreciente. Si fuese decreciente, entonces yo puedo decir con certeza que aquí hay un máximo. Entonces vamos a mirar esa situación. Voy a dar un valor, entre menos 1 y 5. Voy a dar un valor entre menos 1 y 5. ¿Qué valor? Yo les sugiero que cuando se puedan utilizar cero lo hagan, ¿cierto? Porque el cero lo que hace es anular cantidades, entonces me va a permitir a mí de alguna u otra forma fácilmente cancelar aquí. Entonces esto vale 0, 0 cuadrado 0, todo esto se va anulando y me da negativo, ¿cierto? Uno puede darle más valores, ¿cierto? Pero pues aquí vemos que da negativo. Si da negativo es decreciente, eso ya lo hemos dicho, decreciente. O sea que en este intervalo la función es decreciente. O sea que yo puedo decir que aquí hay un máximo. Vamos a escribirlo con un color rojo para que pues aquí hay un máximo. Ahora, ese máximo es un máximo local o relativo, ¿cierto? Local o relativo, porque es que esta función tiene un comportamiento, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de un máximo local o relativo. Lo mismo vamos a hacer un intervalo desde 5 hasta infinito, a ver si hay un máximo y un mínimo, ¿cierto? Entonces, démosle un valor mayor que 5, sin incluir el 5, digamos el 6. Entonces, 6 al cuadrado da 36. 36 por 3, eso da por ahí 108. Recuerden que no me interesa tanto el valor sino el signo, ¿cierto? Repito, si estamos hablando de 6, 6 por 12 da 72, entonces queda menos 72 y menos 15, ¿cierto? Entonces aquí 72 más 15, eso da 82, 87 negativo, entonces me queda 108 menos 87, entonces 13 y 8, 21 positivo, ¿cierto? Recuerden, no me interesa el valor numérico sino el signo. Entonces el hecho es que esto me dio positivo esta operación, o sea que aquí esto crece. Entonces por lo tanto yo puedo decir que en x igual a 5 hay un mínimo local o relativo. Bueno, entonces venga a aclarar un poco eso de local o relativo. Si yo tengo voy a hacer un paréntesis, si yo tengo por ejemplo, una función cuadrática, yo sé que el comportamiento de una función cuadrática puede ser este, por ejemplo, entonces aquí podría hablar de un mínimo absoluto, porque es el punto más bajo de la función, ¿cierto? O por el contrario, si yo tengo una expresión como esta, aquí voy a hablar de un máximo absoluto porque es el punto más alto de esta función cuadrática. Pero dado el comportamiento de esta que estamos dibujando, por eso hablamos de locales o relativos. Entonces, para que haya una claridad pues en ese sentido. Bueno, entonces ya hallamos los puntos críticos que son x igual a menos 1 y x igual a 5, y ya vimos que x igual a menos 1 es un máximo y que x igual a 5 es un mínimo. Y ya pues dijimos específicamente qué tipo de máximo y qué tipo de mínimo. Eso lo hicimos con la primera derivada. Nosotros vamos al punto 3, vamos a hablar de un punto o un paso 4, que es hablar de los puntos de inflexión y las concavidades, ¿cierto? Entonces, así como los puntos críticos los hallamos con la primera derivada, los puntos de inflexión y las concavidades vamos a hallarlos con la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, si mal no recuerdo, la segunda derivada, aquí pues la puedo sacar aunque ya las teníamos, la segunda derivada, o sea, de 2' de x es 6x menos 2, ¿cierto? Esta es nuestra segunda derivada que la teníamos por ahí anotada. Entonces vamos a retomarla y vamos a ver que esta segunda derivada también se iguala a 0 para hallar esos puntos de inflexión. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué es un punto de inflexión? Pues un punto de inflexión es precisamente ese punto, me disculpan pues la redundancia, donde la curva cambia de concavidad. ¿Cómo así puede ser concavidad? Pues yo tengo algo como esto es cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Miren, la concavidad está apuntando hacia arriba. Pero si yo tengo una situación como esto es cóncavo hacia abajo, la concavidad se está mostrando hacia abajo.
Entonces, estos puntos de inflexión, ¿cierto?, se hallan con la segunda derivada. ¿Pero cómo? Igualando la segunda derivada a 0. Entonces 6x menos 12 es igual a 0, ¿cierto? Una ecuación de primer grado. Recuerden que cuando hallamos los puntos críticos resultó una ecuación de segundo grado. Entonces esto es una ecuación pues lineal de primer grado. Vamos a resolver. Me va a quedar 6x es igual a 12, ¿cierto? Ahora ese 6 que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar que x es igual a 12 sobre 6, por lo tanto x es igual a 12. Listo, entonces aquí hallamos lo que se conoce como un punto de inflexión, ¿cierto? Y ya dijimos que el punto de inflexión es aquel en el cual la curva cambia de concavidad, o sea, pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Entonces, bueno, ahí tenemos ese punto de inflexión. De manera similar a lo que hicimos con los puntos críticos, trazamos una recta numérica, ¿cierto? Aquí tenemos un x igual a 2. Sabemos que esto vale infinito por acá, ¿cierto? Que por aquí, pues si queremos referenciarnos, por aquí está el 0, el 1, el 0, perdón, los valores negativos y cada valores positivos. Y comenzamos a introducir en esta expresión valores menores que 2 y valores mayores que 2 sin incluirlo para mirar el comportamiento. Si al introducir valores aquí, ¿cierto?, da positivo, entonces la gráfica será cóncava hacia arriba, pero si da valores negativos será cóncava hacia abajo. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Vamos a dar un valor sencillo. ¿Qué pasa si x vale 1? Entonces por 1 6 y 6 menos 12 da menos 6, ¿verdad? O sea que yo pues aquí trabajo con un valor menor que 2, ¿cierto? Y dio negativo. Entonces si da negativo es porque la gráfica es en este intervalo cóncava hacia abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al introducir un valor dio negativo. Negativo es cóncava hacia abajo. Y si yo introduzco un valor mayor que 2, sin incluir el 2, digamos el 3, entonces 6 por 3, 18, y 18 menos 12 da 6, positivo, ¿no? Insisto, no me interesa tanto el valor sino el signo. Entonces repito, 3 por 6, 18, y 18 menos 12 da 6, positivo. Si es positivo, vemos que la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Entonces aquí está el concepto pues, de concavidad como tal. Entonces aquí está la gráfica. Bueno, entonces miren que x igual a 2 me va a representar a mí un punto de inflexión y recuerden que vamos en el punto 4, ¿cierto? Ahí en el punto 4 determinamos punto de inflexión y concavidades. En este paso 5, vamos allá pues a atrevernos a dar unos valores representativos para poder graficar esta función. Entonces, ¿qué valores nosotros ahí hemos hallado? Nosotros hallamos unos puntos de inflexión, ¿cierto? Que los recuerdo que eran menos 1 y 5, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos x y f de x, ¿cierto? Ustedes por allá me ayudan, están atentos pues de que no vamos a cometer un error. Yo les recuerdo que los valores eran menos 1 y 5, ¿cierto? Entonces trabajamos con valores de menos 1 y 5, pero también es bueno hablar de unos valores clave como qué pasa cuando x vale 0, ¿cierto? Para ver la intersección con el eje y. ¿Qué pasa cuando x vale 0? ¿Y qué pasa cuando x vale 2? Y el punto de inflexión que es 5. Esos son como los puntos más representativos de esta función. Ojo, de la función que nos dieron inicialmente, no confundir con la primera derivada y la segunda derivada. De hecho, aquí podemos hacer una nota aclaratoria. Tabla de valores utilizando la función, o sea la función inicial, esa que decía x al cubo menos 6x cuadrado menos 15x más 40, esa es la que vamos a utilizar en ese momento. Entonces, ¿qué pasará en esa función? Incluso voy a escribirla, f de x igual a x a la 3 menos 6x cuadrado menos 15x más 40, ¿cierto? En esta función, ¿qué pasará cuando x vale menos 1? ¿Cierto? Entonces, si yo tengo menos 1 al cubo menos 6 por menos 1 al cuadrado menos, perdón,
y 15 por menos 1 más 40, ¿cierto? Entonces, para optimizar el tiempo, yo ya tenía esto por aquí, mis queridos y estimados estudiantes, y resulta que, cuando x vale menos 1, f de x, o sea, y vale 48. Cuando x vale 0, la función tiene que dar 40, porque recuerden que eso ya lo habíamos calculado. Nosotros habíamos dicho que de antemano, por simple inspección, la función interceptaba el eje y en y igual 40, ¿cierto? O sea que esto ya lo teníamos. Y para x igual a 2 tenemos un valor de menos 6, y para x igual a 5, menos 60. O sea que nosotros ya tenemos unos puntos claves para dibujar esa gráfica. ¿Por qué? Porque ya conocemos puntos críticos, ya conocemos puntos de inflexión y estos puntos, ¿cierto? Un punto como este, como igual a 0, que es muy importante. Entonces ya procedemos a darle pues final a lo que inicialmente era nuestro objetivo, que era trazar la gráfica de la función. Entonces lo que vamos a hacer es, con una escala adecuada, graficar esa función. Y entonces yo hoy les voy a mostrar ciertos elementos pues para que ustedes tengan en cuenta. Entonces tenemos estos valores, ¿sí? Sí, menos 1, 48, voy a permitirme por acá. Entonces vamos a utilizar aquí cuando x vale 1, 2, 3, 4, 5. Y valores negativos necesitamos por acá el menos 1. Entonces recuerden que menos 1 y 5 son puntos críticos, y recuerden que 2 es un punto de inflexión. Entonces hemos dicho que cuando x vale menos 1 ya vale 48. Utilizamos una escala, puede ser de 20 en 20, 20, 40, 60, 60, 40, 20. ¿Cierto? Entonces cuando x vale menos 1 ya vale 48, por aquí está 50, 48 es aproximadamente por aquí. Cuando x vale 0 ya vale 40, por acá hay otro punto de la gráfica. Cuando x vale 2 ya vale menos 6. Entonces tenemos que ser consecuentes con esta gráfica. Entonces aquí sería menos 20, menos 40, menos 60, ¿cierto? Entonces 2 con menos 6 es un valor por aquí aproximadamente, ¿cierto? Y cuando x vale 5, ya vale menos 60. Ustedes me confirman ese valor. Cuando x vale 5 ya vale menos 60. Entonces por acá, perdón, menos 60, ¿cierto? Muy bien. Entonces, efectivamente, miren que aquí el comportamiento de esta gráfica, permítame, yo utilizo el marcador rojo para que sea visible. Aquí hay un comportamiento de esta forma. Sí, aquí está el corte con el eje que les había dicho inicialmente. Bueno, entonces aquí hay ciertos elementos. Es una función cúbica, ¿cierto? Miren el comportamiento de una función cúbica, ¿cierto? Esto tiene así hacia más infinito, acá más menos infinito. Entonces, como habíamos dicho de que igualamos la primera derivada a 0, acá hay un punto crítico que realmente es un máximo local o relativo, ¿cierto? O sea, menos 1,48. Aquí es el intersecto con el eje y. Recuerden que esto es x y esto es f de x, ¿cierto? Aquí hay un punto de inflexión. Miren que aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. O sea que aquí está el cambio, punto de inflexión, como lo hemos dicho, desde el punto de vista analítico, y lo estamos comprobando ya desde el punto de vista gráfico. Hay un elemento muy clave allí, y es esta intersecciones con el eje X. Eso se puede hallar con programas, o yo quiero pues dejarles eso como tarea, porque pues me gusta que ustedes también queden como con la curiosidad. Aquí ustedes miran, así como hallamos la intersección con el eje Y, ¿cómo hallamos la intersección con el eje X? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, con la famosa regla de Ruffini o división sintética, la función dada inicialmente, o sea, f de x igual x cubo menos 6x cuadrado menos 15x más 40. Si yo a esto le hallo las raíces o ceros, ustedes dirán que es una raíz de un cero, pues los puntos donde una función intersecta el eje x.
que yo hallo estos valores por la regla de Ruffin, les va a quedar a ustedes de tarea, mis queridos estudiantes, regla de Ruffin, pues que también se llama división sintética, ¿cierto? Si ustedes a este polinomio le aplican esto, entonces van a hallar las raíces o ceros de la función. Pero básicamente nosotros hemos cumplido nuestro objetivo, que es hallar máximos y mínimos y sobre todo trazar el gráfico de la función. Entonces yo les agradezco mucho, me place que estén en clase, que la hayan disfrutado y espero que haya sido desarrollado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.